Hola, hoy vamos a hablar de San Jerónimo y del texto de la Biblia, de Roma a Belén. Iniciamos nuestra reflexión con la ayuda del Salmo 119, poniéndonos en la presencia del Señor y rezando con estas palabras de la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu ley. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus mandatos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos, siempre y cabalmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ¿quién fue San Jerónimo? ¿Lo conoces? Seguro que sí, algo sabrás de él, por lo menos el nombre es famoso. A lo mejor sabes que es uno de los 4 padres de la Iglesia de los primeros siglos, padres latinos porque escribían en latín y muy bien. Son San Ambrosio, Agustín, Gregorio y Jerónimo. Así que por lo menos podemos decir que sabes que es un doctor de la Iglesia y un santo que escribía en latín. Bueno, ¿y cómo se formó esta persona? Bueno, pues él es una persona del siglo IV y V, un ciudadano del Imperio Romano, de Estridón, Dalmacia, la actual Croacia. Bueno, en su época, hemos dicho siglo IV-V, estaba dividido el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Lo tenéis ahí en el mapa, amarillo para el Oriente, verde para el Occidente. Así que digamos que es un ciudadano europeo. Cuando él nació ya el cristianismo no estaba perseguido, había un reconocimiento legal, por lo menos era legal porque ya Constantino en ese mismo siglo, en el año 313, había dado el edicto de libertad. Su madre era Santa Elena, que era cristiana, y bueno, pues influyó también, y él al final de su vida se bautizó. Los paganos eran mayoría, todavía el mensaje del Evangelio no había llegado a todos los estratos sociales. Las persecuciones, verdad, que habían cesado, pero la Iglesia estaba en peligro por las herejías cristológicas. ¿Qué es eso? Pues que preguntándose quién es Jesús, intentando responder, decían tantas teorías que la verdad es que la situación del cristianismo en lo que es las ideas sobre Jesús, pues que estaba bastante, digamos, una situación doctrinal caótica, que ya San Basilio decía que aquello era una batalla naval en la que nadie puede reconocer el otro, sino que todos están contra todos en el sentido de que cada uno quiere que su opinión sea la que prevalezca. Bueno, ¿y San Jerónimo por dónde se movió? Bueno, pues por esta Europa y Medio Oriente, donde vive servidora. Bueno, pues nació aquí, después lo vamos a ver en algunas diapositivas. Esto es Dalmacia, Croacia actual, no existe ya esta ciudad de Estridón. Después fue a estudiar a Roma, después estuvo en Treveris, en Aquileia, bueno, y después ya el Medio Oriente, que lo iremos viendo. Bueno, pues ya dijimos que nació en Dalmacia, en esa región, en el 347. Los años siempre son aproximados porque no es que esté todo tan claro con la cronología actual. Lo que sí se sabe es que murió en Belén el 30 de septiembre del año 420, por eso el 30 de septiembre es la fiesta de San Jerónimo, nace a la vida eterna, y este mes de septiembre es el mes que se dedica a la Biblia, por haber sido él el gran estudioso de la Biblia en aquel tiempo. Bueno, sus padres eran cristianos y se ve que tenían recursos, así que lo enviaron a Roma, que es la capital del imperio, para estudiar, para que siguiera sus estudios, y en la mejor de las escuelas de Roma.
Él no estaba aún bautizado, llegó a Roma siendo un adolescente de unos 12, 13 años y fue a la escuela del mejor gramático en lengua latina de su tiempo, un tal Elio Donato, que era pagano. Jerónimo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego, quiere decir una persona muy culta, sabía expresarse muy bien, escribir muy bien y tenía por delante un gran futuro porque era una persona, con muchísimas capacidades. Leía muchísimo, pero pocos libros espirituales. Sabía de memoria a los grandes autores latinos como Cicerón, que precisamente era el que más admiraba él y cuyo estilo imitó. Bueno, ¿y de dónde le vino su formación cristiana? Bueno, pues de la catequesis. Entonces ya decidió que quería ser cristiano, asistió a las catequesis y se bautizó sobre los 19, 20 años, que también es la época en la que ya había terminado los estudios y ya pues tenía que decidirse en la vida qué hacer. Bueno, pues se fue a Tréveris y después, aquí estaba la corte imperial y habría posibilidades para una persona así bien formada, pero él sintió que tenía que dedicarse a la vida contemplativa, es decir, empezaba el monacato, los monjes, los ascetas y dijo, pues yo quiero ser un asceta y ser un cristiano con esta vocación. Bueno, pues entonces se fue a Aquileia. Aquileia está cerca de Venecia, para que nos situemos, y allí había una comunidad de ascetas, pero no era lo que él buscaba, así que la abandonó. Y se fue a Asia Menor, que es la actual Turquía, y entonces estuvo por los lugares donde vivió Pablo, San Pablo, y bueno, pues ya se quedó en Antioquía de Siria, porque esta inquietud que él tenía también por leer las escrituras en la lengua original, pues le perfeccionó su conocimiento del griego. Y estando allí en Antioquía, él cuenta que tuvo como una visión, fue un sueño, lo cuenta como un sueño que le cambió la vida, porque se le apareció Jesucristo y le preguntó, ¿tú quién eres? Y dijo, soy cristiano, le responde Jerónimo. Dice, mentira, dice el Señor, no eres cristiano, sino ciceroniano. Y dice que desde que aquella hora, cuando ya se despertó, se entregó con tanta diligencia y atención a leer libros ya espirituales, es decir, la Biblia y otros libros, de cosas que hablaban de Dios, como jamás lo había hecho con las cosas humanas. Es decir, que él estaba sintiendo, quiero ser monje, pero todavía tenía un pie en la vida pasada que él había vivido, ¿no? Entonces, y de las lecturas que le gustaban, pero bueno, llega este momento, como eso todo ahí la mente trabaja, pues en ese sueño él ya cuando se despierta decide, dice, mira, yo me voy a dedicar a Dios y dejo atrás las cosas humanas y esa es su vocación. Bueno, pues lo tenemos con 28 años convertido en un eremita porque él buscaba el sitio donde quería quedarse y se fue nada menos que a Siria, cerca de la actual Alepo, al desierto de Calcis, que allí también había ermitaños, y entonces pues probó, pero tampoco encontró su sitio. Bueno, él nunca desaprovechó el tiempo porque estuvo estudiando griego, perfeccionando todo lo que es el hebreo un poquito más también, y transcribió códices y obras patrísticas, pero no le encajaba las relaciones que había allí entre eso, hemos dicho, sobre todo a nivel de ideas, ¿no? Que si uno pensaba que Jesucristo esto, otro lo otro. Entonces, él en la meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios, sí le hicieron madurar en todos estos sitios por los que fue pasando. Y entonces se fue aclarando del gran contraste que hay entre la mentalidad pagana y las costumbres paganas y a lo que arrastra una vida sin pensamiento y sin cultura y sin educación muchas veces, ¿no? Y lo que es la vida cristiana de seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios encarnado. Así que bueno, pues le echó más cuenta a Jesús que a otras cosas, aunque le costaba la batalla interna. Bueno, hemos dicho que se fue decepcionado también de Antioquía de Siria. Van pasando los años, ya tiene 30 años. Bueno, se fue del desierto de Calcis, fue a la capital de aquella zona que es Antioquía de Siria y allí el obispo Paulino, la gente ya lo iba conociendo y sabía que era una gran mente pensante y estudioso. Entonces, que tenía vocación.
Bueno, pues entonces lo ordenó sacerdote, así que el obispo Paulino de Antioquía, que luego se vendría con él a Roma y con otro compañero. Bueno, pero él estuvo, antes de volver a Roma, 2 años, 2 años o 2 años y pico. Aquí las cosas son aproximadas. Pues se fue a Constantinopla para perfeccionar el griego. Mira que ella sabía griego, pero claro, él sabía, el latín era su fuerte y él quería conocer los idiomas originales de la Biblia para, bueno, pues enterarse bien de todo lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Así que estuvo con San Gregorio de Nacianceno nada menos que 2 años aprendiendo griego. Descubrió, como siempre estaba entre libros, las obras de Orígenes que le gustaron, aunque siempre tenía una mente crítica y sabía que Orígenes todo no lo tenía perfecto en su doctrina. Y bueno, pues, pero él comenzó ya a desarrollar su propia exégesis bíblica, que se llama, o sea, comentarios y poder entender las lenguas, va traduciendo al latín, tradujo las tablas cronológicas de un cronicón que ya existía de Eusebio de Cesarea, que era como una especie de historia universal que iba desde Abraham hasta Constantino. En medio de todo esto ya hemos descubierto y vemos que Jerónimo no tenía un carácter fácil. Bueno, pues nos animas a todos en el sentido de que no hay que ser perfecto para seguir al Señor y luego incluso es santo, ¿no? Porque el Señor no necesita perfectos cumplidores, sino humildes seguidores. Y ahí sí, Jerónimo se hizo un humilde seguidor del Señor. De hecho, se le representa muchas veces con una piedra porque él, digamos que la penitencia, hacía penitencia, se daba cuenta de que había metido la pata, de que había cometido un pecado y entonces no se quedaba igual, ¿no? Sino que intentaba rectificar y mejorar. De hecho, mejoró mucho a lo largo de su vida, también por las amistades buenas que le fueron ayudando, todo hay que decirlo. Pero bueno, ese carácter que él tenía, irascible, fogoso, cuando tenía que decirle a alguien que no lo estás haciendo bien, se lo decía, bueno, pues era denuncia de los vicios que la gente vivía y decía que eso no le pega a un cristiano, así que discutía luego con eruditos sobre las teorías de quién era Jesucristo, si era el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, todo eso le ganaron enemistades. Así que vuelve a Roma y en Roma estuvo ahora 3 años, del 382 al 385. Y como eso, la gente ya tenía su fama dentro, digamos, del mundo eclesiástico y iba también con otro obispo, con el obispo Paulino. Total, que lo hicieron secretario del Papa San Dámaso I. Bueno, siempre lo uno de gran santo después. Allí era Dámaso I, que mira por dónde era de origen español. ¿Y al qué le debemos lo de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? A San Dámaso. Porque como había tanto lío, que si uno era Dios, otro no era Dios, y entonces mira, los tres son tres personas, un solo Dios, y aquí se termina cada salmo y cada invocación que hacemos con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Así que una oración que decimos. Bueno, pues allí en Roma, siendo ya secretario del Papa, y además que lo hace muy bien, se encontró con un grupo de personas que lo querían conocer. Entonces, en Roma, en el Aventino, había como una especie, diríamos hoy, de centro de espiritualidad. Había un grupo de matronas, señoras importantes de la aristocracia, pero que eran cristianas y querían vivir en el seguimiento, digamos, radical de Jesús, vírgenes consagradas, viudas nobles. Y todo esto lo animaba y lo dirigía una matrona que se llamaba Marcela, la señora Marcela, y participaba también otras personas también de la aristocracia, como era Paula, que luego será Santa Paula, con sus hijas, Julia, Eustaquia, Blesila. Todas tenían, digamos, la llamada interior a dedicarse a una vida ascética, de oración, de meditación, de abstinencia y de penitencia, para lo cual tenían que dejar sus lujos, sus vidas aristócratas, ¿no? Pero no su educación, que eso sí hay que decirlo, eran personas muy cultas y lo que hacen es enfocar su cultura hacia, sin perder nunca, ¿no?, lo que uno tiene y ha recibido, pero el enfoque y en lo que te centra y lo que te concentra. Entonces, en este círculo aventino se reunían principalmente mujeres, pero también había hombres, eso hay que decirlo. Luego Jerónimo no fundó este grupo, sino que él ya se lo encontró, lo llamaron para que él les dirigiera la palabra y bueno, asistía a sus reuniones, compartía su conocimiento bíblico y bueno, viendo también la gran persona que era, pues también se confesaban con él, que era sacerdote y se convirtió en su guía espiritual.
Bueno, pues decir que estas mujeres son admirables por ese compromiso que vivían de conocer la Escritura y caminar en la perfección cristiana, y eran mujeres que aprendían en su época griego y hebreo, ¿eh? Y claro, Jerónimo se convirtió en su maestro en el acercamiento a los textos sagrados y también hemos dicho ya que en la dirección espiritual. Pero todo esto le cuesta a Jerónimo pues las habladurías, ¿no? Porque le decían, Jerónimo pierde el tiempo con las mujercitas, ¿no? Pero sabemos que es que la gente, la ignorancia, que es muy atrevida, porque cuando Jerónimo se va a Tierra Santa y escribe a sus amigas, a sus amigos, recuerda qué es lo que hacían y entonces lo tenemos por escrito. Ellos se reunían, rezaban los salmos en hebreo y leían y comentaban las escrituras comparando versiones, porque en aquella época tenían unos pergaminos de una traducción, otra de otra, y ellos comparaban para buscar también eso, la voluntad de Dios, los textos sagrados. Y bueno, eso está comprobado por las cartas que tenemos de él, de que se dedicaban a una cosa seria de contenido y espiritual. Precisamente cuando le escribe a Marcela, estando en Tierra Santa, que Marcela no se fue a Tierra Santa, sino que se quedó en Roma, cuando le hacían preguntas y él respondía en otra carta, y entonces sabía ya por qué se conocían y si iba a estar de acuerdo o no estarías de acuerdo. Fijaros lo que le dice aquí en una carta a Marcela. Estoy convencido de que mientras lees estas cosas, frunces el ceño como desaprobación, y si estuviese ahí me haría señal de silencio con el dedo sobre la boca para hacerme callar y no decir estas cosas. Se ve que le había preguntado algo y entonces él le respondía con libertad, pero sabía también cómo era Marcela y que Marcela no iba a estar de acuerdo con su opinión, o sea, pero ahí también vemos que le daba, ¿no?, autonomía y libertad a sus discípulas y discípulos. En Roma entonces, cuando se fue después Jerónimo, Marcela era toda una autoridad, no solamente ya lo que sabía de antes, sino lo que había aprendido con Jerónimo. Y entonces a veces le preguntaban cosas para que se las preguntara a Jerónimo. Sí, se le preguntaba, pero la carta tardaba un montón. Así que Marcela respondía con muchísima humildad. Y bueno, quería mostrar que cuando se habla de escritura tenemos que ser siempre discípulos y testigos y no tanto ponernos como maestros, ¿no? También con delicadeza, porque en aquella época pues el ser mujer era un poquito considerada inferior y entonces para no humillar a los sacerdotes que le preguntaban y que ellos lo que querían era la opinión de Jerónimo y no de una mujer, pero bueno, las letras y la escritura y el estudio te lleva a conclusiones y si tienes cabeza y mente, pues razonas y puedes también dar tu opinión. Bueno, lo importante ahora aquí es saber quién le dio a San Jerónimo la tarea de preparar una nueva traducción en latín de los textos bíblicos, pues fue San Dámaso I, que fue un pontificado bastante largo, pero Jerónimo solamente estuvo con él de secretario estos 3 últimos años. Entonces, tras la muerte del Papa, Jerónimo viaja a Tierra Santa y visita todos los lugares santos y también llegó hasta Egipto y le acompaña su hermano Pauliniano. En el 386 por fin ya llega a Belén, se le ha unido Santa Paula y su hija Eustoquia, que también habían dejado Roma, no se habían venido con él, pero después quedaron y entonces ya digamos que lo alcanzaron, ¿no? Como antes por los puertos. Mira que no había móviles ni nada, pero la gente sabía quedar y esperarse y traían las cartas y las noticias. Así que por fin ya llegan, digamos, esta comitiva a Belén. Y entonces allí ya se quedaron, cerca de la Natividad, de la cueva donde nació el Señor. Había otras cuevas y entonces como Paula era rica, empleó por la parte de la hacienda que a ella le tocaba, pues en hacer 2 conventos, uno para hombres, otro para mujeres. Además hicieron una posada para peregrinos, porque cuando ellos leían, veis qué sensibilidad, pensando que María y José no habían encontrado un lugar donde hospedarse. Entonces yo dice, ahora nosotros estamos aquí en Belén y compartimos lo que tenemos. Han hecho un monasterio o otro, pero también una hospedería para la gente que venga en aquella época de peregrinos, pues que tuvieran un lugar donde quedarse y ser atendidos. Así que puesta en práctica de la palabra, ¿no?, de acoger al peregrino. San Jerónimo, aquí ya muy cerquita de la gruta de la Natividad,
que ahora mismo está todo integrado en una basílica, que es la Basílica Constantiniana, pues allí ya estuvo el resto de su vida, que serán casi 40 años. Esa cueva, que es lo que vamos a ver ahora un poquito, también para que nos hagamos idea de que no era un apartamento, sino estas cuevas, pues nada, la adaptaron y bueno, también hay cuevas hoy en día en el Sacromonte, en Granada y en otros sitios, ¿no? Conocemos sitios en los que se puede vivir dentro de una cueva, adaptándola. Bueno, pues hay allí en Belén, ahora debajo de la basílica actual, pues una red de cuevas diferentes y aljibes que allí pues se fueron dividiendo y actualmente están bastante bien, vamos, que las puedes visitar, ¿no? Entonces visitas la Gruta de la Natividad, que se bajan unos escalones en el ábside de la misma basílica, y para las otras cuevas está de San Jerónimo, otra que es dedicada a San José, pues eso ya tienes que entrar por otra basílica adyacente a la Basílica de la Natividad. Vamos a poner un esquemita y así ya lo vemos mejor. Mira, entonces esto es el actual complejo. En la época de San Jerónimo no era así. Lo único es decir que si ahora uno viene, cuando vengáis o los que ya habéis venido, pues bueno, esta A en amarillo es la Basílica de la Natividad y estos son los monasterios, digamos, laterales y las cuevas, está la de San Jerónimo aquí. O sea, vemos que está muy cerquita de la cueva de la Natividad. Vamos a ver ahora sí un poquito más en 3D y podemos ver también la Basílica de la Natividad, pero aquí tenemos todas unas leyendas que no vamos a leer, como os pasaré los apuntes, pues ya vosotros lo podéis detener un poquito más, ¿no? Pero ahí está entonces la Gruta de San Jerónimo, la 13, aquí, y la Gruta de la Natividad está aquí, la 4, ¿no? 4 y 13. Entonces ves cómo, digamos, ha vivido la última mitad, digamos, de su vida y estudiando la escritura y en comunidad también, porque ellos trabajaban como equipo, eso hay que decirlo también. Bueno, pues un lugar muy especial para la Iglesia y para los creyentes. Atentos, no solo católicos, en esta época había muchos líos doctrinales, pero la Iglesia no estaba todavía dividida. Así que esto sirve, lo de San Jerónimo, para todos, las confesiones cristianas, seamos católicos, anglicanos, ortodoxos. San Jerónimo entonces vive cerca de la Gruta de la Natividad y lo que él ve no es la basílica que nosotros vemos hoy en día, sino una pequeña iglesia octogonal construida en el 326 por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que había culminado esta obra en el año 339. Un incendio destruyó aquella iglesia y en el 530 Justiniano edificó la basílica actual. En el 614 los musulmanes invadieron y arrasaron Belén, pero respetaron esta basílica porque se quedaron conmovidos al ver representados en las paredes los tres reyes magos que iban vestidos según los atuendos persas, los mismos que ellos, y entonces pensaron que eran sus antepasados y los respetaron. Os dejo un vídeo, pues la dirección la tenéis aquí, en Belén, en la Gruta de San Jerónimo, del Christian Media Center en español, para que lo veáis lo que estamos diciendo en imágenes de vídeo. Bueno, pues ya lo tenemos en Belén, donde vivió la mitad de su vida, más de la mitad de su vida, algunos dicen que unos 40 años, y se dedicó a comentar la palabra de Dios, a escribir en defensa de la fe, oponiéndose a los herejes, siendo el guía espiritual de los monjes y monjas de estos monasterios, enseñando cultura clásica y cristiana a jóvenes estudiantes, fue un gran educador, acogiendo a los peregrinos y escribiendo cartas a su círculo del Aventino, a aquellas mujeres y hombres de la palabra, y sobre todo la gran obra por la que ha pasado la historia, que es la traducción de las Sagradas Escrituras del hebreo y el griego al latín, y siempre con una labor de comparación, de crítica de los textos que había para encontrar esa traducción más adecuada, porque él conocía bien las lenguas, entonces ser un buen traductor es importantísimo, de hecho es el patrón de los traductores.
Murió en el año 420 en esta celda gruta y muy cerquita, siempre decimos, de donde nació Jesús. Bueno, su obra por excelencia, vamos a hablar de ella, es la Vulgata. Se llama así porque era del vulgo, o sea, él intentó que, siguiendo el encargo que le dio San Dámaso, el Papa, de poder hacer asequible a la gente que ya no hablaba, sobre todo en la parte occidental, griego, pues lo que es la Biblia, para que fuera entendible y pudiera también ser rezar con ella, ¿no? Entonces, un latín popular, muy difundido en aquella época, por eso es Vulgata, del vulgo. Una obra preciosa para la Iglesia latina y para toda la cultura occidental, ¿eh? Y está realizada en base a los textos originales en hebreo y griego, gracias a la comparación con versiones anteriores, es decir, ya habían traducido. En aquella época todavía no existe el libro como lo conocemos, pero ellos tenían sus pergaminos, sus códices, comparaban, o sea que es una labor de una honestidad grandísima hecha por San Jerónimo, ¿eh? Entonces llevó, además que revisaba las cosas, no las traducía de cualquier forma, ¿eh? Y como era un gran latinista, aquí está la providencia de Dios que lo preparó siendo un gran latinista y ahora dedica todo su saber a llevarlo a que la gente pueda entender la escritura. Bueno, para traducir sabemos que no es fácil, incluso cuando tenemos que decir algo en otro idioma en nuestra mente no nos sale la frase correcta, metemos la pata, pero bueno, quien ya habla bien pues sabe también que para decir esta frase tengo que decir esta. Bueno, pero Jerónimo era muy autoloso, ¿no? Muy detallista. Él decía que hasta que había que respetar el orden de las palabras, porque hasta eso él lo veía como un misterio. Y después siempre recurre a los textos originales. Y él lo dice en una de sus cartas, si surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento a causa de las lecturas discordantes de los manuscritos, debemos recurrir al original, es decir, al texto griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. Si hay divergencia entre los textos griegos y latinos, debemos recurrir al texto original, el hebreo. De este modo, todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos. Así que San Jerónimo puso la Biblia en el centro de su vida, la tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se esforzó por vivirla. Siempre lo vemos en los cuadros que lo han pintado como un penitente según la época, ¿no? Entonces una vida muy austera, de muchos ayunos también, penitencia y eso, pero eso no le impide, al contrario, está muy despejado para poder realizar los comentarios de textos de la Biblia y además es del parecer de que los comentarios deben ofrecer diversas opiniones. De manera, dice, que el lector prudente, después de leer las diferentes explicaciones y después de conocer múltiples opiniones, para ser aceptada o rechazada, juzga cuál es la más fiable y como un experto cambista rechace la moneda falsa. Esos son los comentarios, ¿no? Cuando él comenta una obra, dice, esta es mi opinión, esta es la opinión de otro, y entonces te pone a ti en una situación que cree en ti, en tu capacidad de razonar y de ser crítico y de quedarte con lo más fiable. Entonces, en su época, Jerónimo podríamos decir que fue un sabio influencer, muy consultado por carta, defensor de la verdad cuando ésta corría el riesgo de desaparecer, y tiene una gran capacidad de trabajo intelectual, una fe robusta que puso al servicio de toda la Iglesia, y sobre todo su ejemplo de vida, su coherencia. Fue un monje que vivió en radicalidad y en comunidad, que eso hay que decirlo. Al final él no estuvo de anacoreta en un desierto, su vocación mira era un convento y con un gran aprecio por la mujer, en el sentido de estudiar las Sagradas Escrituras. Él discutía y se fiaba también en el diálogo con Santa Paula y con las otras monjas. Bueno, no voy a leer todo esto, pero que tengáis una idea del gran caos que decíamos al principio que había en estos siglos
cuanto a quién es Jesucristo. Eso se estudia en teología, en una asignatura que se llama Cristología, y entonces se hace un repaso de que en los primeros años, los 4, 5, 6, 7 siglos primeros, cuarto hasta el siglo VII, hay un gran, digamos, discusiones sobre quién es Jesucristo, ¿no? Porque claro, decir que es Dios y hombre lo decimos muy fácil, pero cuando ya entra a intentar decirlo, explicarlo, los contenidos, pues la verdad es que hubo herejía, o sea, el arrianismo que decía que solamente era un hombre al que Dios había elevado. Entonces no, ¿no? Entonces Dios y hombre, aunque no lo entendamos, y entonces cada concilio intenta aclararlo, y eso también es una riqueza que tenemos en la Iglesia, que al final es el credo. Cuando decimos el credo cada domingo en la misa, que debemos ir a misa y debemos decir el credo porque es una maravilla, eso es lo que nosotros creemos, para que luego no nos vengan con otros cuentos, otras desviaciones. Bueno, entonces vamos a ir terminando, bueno, concluyendo diciendo que Jerónimo fue un gran escritor que refutó a los herejes que desafiaban la tradición y la fe de la Iglesia con energía y vivacidad, que demostró la importancia y la validez de la literatura cristiana, que se había convertido en una verdadera cultura, digna de ser comparada con la otra literatura clásica. Cuando él escribe sus comentarios los escribe bien porque era un ciceronista, entonces él sabía escribir. Tradujo varias obras de autores griegos, además de la Biblia, y su epistolario es de una importancia estupenda. Hoy en día hay gente que hace sus tesis doctorales, coge un tema y lo mira en Jerónimo, en el sentido de la información grande que dan las cartas de su época, ¿no? Bueno, aquí tenemos un resumen en una tabla que tampoco vamos a leer, pero para que tengamos una idea, ¿no?, de que son muchos los textos, también de distintos tipos, ¿no? La importante está ahí en rojo, la Vulgata, la traducción al latín de la Biblia, primera Biblia oficial de la Iglesia. Y hoy en día en español tenemos 14 volúmenes con las obras completas de San Jerónimo, así que hay para entretenerse si alguien quiere. Están editadas en la BAC. También escribió biografías de hombres cristianos ejemplares de la primera época, y esas 154 cartas escritas a mano sobre temas diversos también, de que la gente le preguntaba y él respondía. Bueno, la traducción de la Biblia, la Vulgata del vulgo, en el contexto de otras traducciones, es decir, no es que no hubiera, ya había traducciones. Lo primero es que la primera traducción, digamos, de la Biblia había sido del hebreo al griego, y eso fue en Alejandría, y esa Biblia se llama de los 70. Y claro, la gente de aquella época es la que más leía los que sabían griego, la Biblia de los 70, y hoy en día sigue siendo importante, aunque siempre se comparan porque se va uno al texto hebreo. Hoy hay ediciones críticas de los libros, y podemos nosotros, bueno, los estudiosos pueden ¿no?, acercarse, y todo esto son como especialidades dentro del mundo de la Biblia. Bueno, y entonces había textos en latín de aquí y de allí, ¿no? Entonces la gran originalidad y la gran empresa de tener una Biblia del todo fiable en latín para aquella época, pues la verdad es que fue una gran genialidad. Y después, bueno, no lo leo pero para que lo sepamos lo que estamos diciendo, que cuando uno dice esto está en la Vetus Latina, este versículo de la Biblia en la Vetus Latina aparece así, en la Afra así. Esos son los que estudiamos Biblia, pues tenemos distintos, sabemos un poquito de por qué va esto, y esto es para que ustedes lo conozcan, porque mira, a veces la gente te dice, ¿y si te han engañado? ¿Y si han escrito la Biblia? Chiquillos, tú no sabes lo que hay detrás de la Biblia, y lo bien que los copistas hicieron sus fallos a veces, pero hasta eso se estudia, hasta cuando se compara un códice y otro, que antes de la imprenta se copiaba todo a mano, entonces se comparan, ¿no?, los códices, y la verdad es que son tesoros de la cultura, hay que decirlo, la Biblia es un tesoro de nuestra cultura y de toda la humanidad. La Vulgata entonces fue eso, la Biblia llevada al pueblo. Así que hoy en día tendríamos que seguir a ver cómo llevamos la Biblia al pueblo. La traducción entonces se hizo en dos momentos distintos. Primero hizo en Roma, cuando el Papa se lo encargó,
el Nuevo Testamento y los Salmos, que las monjas y que lo decimos, y bueno, y muchos laicos que rezan el Salterio, rezamos con los Salmos, porque los Salmos son poesía y traducir poesía es difícil. Entonces es verdad que hay actualizaciones y bueno, diremos alguna cosita después, pero lo que dejó hecho Jerónimo, bebemos de ellos todavía, ¿eh? Y luego en Belén fue ya donde del año 391 al 406 revisó todo el trabajo que ya había hecho en Roma, lo completó y completó también traduciendo el Antiguo Testamento, basándose en la traducción de Orígenes de la Exapla, que quiere decir que tenían unas columnas, 6 puestas así, en 6 columnas, también los textos para ir comparando e ir viendo, ¿eh? Entonces, Jerónimo como traductor es también un ejemplo para todos los traductores. El Papa Francisco señala que para San Jerónimo era muy importante consultar a la comunidad. El trabajo valioso que se encuentra en sus obras es fruto del diálogo y la colaboración, desde la copia y el análisis de los manuscritos hasta su reflexión y discusión, para estudiar los libros divinos. Yo nunca, decía Jerónimo, he confiado en mis propias fuerzas, ni he tenido como maestra mi propia opinión, sino que he acostumbrado preguntar, incluso sobre aquellas cosas que yo creía saber, cuanto más sobre aquellas de las que yo estaba dudoso. Por eso, consciente de sus propios límites, pedía apoyo continuamente en la oración de intercesión, para que la traducción de los textos sagrados estuviera hecha con el mismo espíritu con que fueron escritos los libros. Él es consciente de que está traduciendo la palabra de Dios, no cualquier cosa, y quiere hacerlo con el mismo espíritu con que fueron escritos. El viaje de la Vulgata a lo largo de la historia, cuando ya la tenemos en el siglo V, hay que decir que no había imprenta, entonces fue muy copiada a mano. Entonces es una de las mejores obras de este tipo de la antigüedad. La Iglesia latina la adoptó enseguida toda esta traducción de San Jerónimo y se fue extendiendo en la Edad Media a través de las copias. Y entonces es verdad que en las copias, si uno no está muy atento, pues había estos errores, ¿no? Pero eso, algunas fueron, dicen, intencionados, para que yo que estoy traduciendo pongo aquí una palabra, bueno, eso sí, pero luego, gracias a Dios, todas estas cosas se investigan. Y hacia el final de la Edad Media se hicieron nuevas traducciones al latín que contribuyeron a hacer aún más intricado el texto de la Vulgata. De manera que cuando llegó el siglo XVI, el Concilio de Trento tuvo que definirse y decir, vamos a ver, cuando nosotros tengamos que comentar en una escuela de teología, en la liturgia que tenemos que proclamar la palabra, ¿qué Biblia usamos? Entonces dijeron que la Vulgata. Entonces, no quiere decir esto que no fueran válidas las otras, incluso que uno pueda ir directamente al hebreo, al griego, si lo sabe, sino que para estas, digamos, situaciones de la Iglesia, un grupo, ¿no? Dice, tú tienes una Biblia, tú tienes otra, y dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? A veces incluso ha pasado que decimos, ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice esta? Son a veces matices, porque son palabras, entonces, la Biblia latinoamericana hoy en día, pues tiene el lenguaje más latinoamericano, aquí el español más tradicional, y bueno, pero el Trento, que es donde estábamos, se declaró la Vulgata como auténtica y decidió hacer una edición oficial, para todo lo que se celebrara en latín y se predicara en latín. Después, el viaje de la Vulgata en la historia que estamos viendo nos lleva también a los papas, en el sentido de que los papas van entonces también haciendo ediciones de la Vulgata, y entonces pues es un tesoro hoy en los museos, en las bibliotecas, cuando se encuentran estos Vulgatas copiadas, o bien ya cuando llegó la imprenta de Gutenberg, que fue el primer libro que se imprimió y tardó sus añitos también para lograrlo, ¿no? Y hoy en día tener algún ejemplar de esto, si alguien se encuentra en una biblioteca antigua o en algún monasterio, por favor que miren bien las ediciones. Cuando hay un libro con una edición antiquísima, eso es valiosísimo. Fijaros vosotros cómo en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos tienen una Biblia de Gutenberg.
pero bueno, que en Sevilla tenemos otra. Así que como yo soy de Sevilla, por decir, no, no está completa, es el Nuevo Testamento, pero fijaros qué cara de gozo tiene el rector de la Universidad de Sevilla, que la habían, eso, estaba deteriorada y la han restaurado, ¿no? Y se presenta pues como un ejemplar en una universidad, que también es la Universidad de Sevilla, pues tiene su patrimonio y es un patrimonio andaluz para nosotros el tener una copia de... En España hay poquísimas, en Sevilla y en Burgos me parece. Bueno, después llegamos ya al Concilio Vaticano II y en la Sacrosanctum Concilium, que habla de la liturgia, ordenó una revisión del Salterio, de los salmos, que hemos dicho que son difíciles porque es poesía y entonces las imágenes poéticas, traducirlas de una lengua a otra tiene su dificultad. Bueno, pues entonces en 1965 Pablo VI encargó revisar el resto, porque ya con la Sacro Concilio se revisó el Salterio, pues el resto es todo el resto de la Biblia. Una comisión lo hizo y bueno, pues aquí tenemos una serie de datos para decir ya que la Vulgata, nueva Vulgata, la Nova Vulgata, revisada por una comisión, la tenemos del siglo XX, del año 1979, pero todo tiene como base siempre a San Jerónimo. Bueno, pues San Jerónimo entonces probablemente uno de los más grandes pioneros del estudio crítico de la Biblia. El estudio crítico de la Biblia no le impidió ser un gran teólogo. De hecho, hay que decir lo contrario, dice aquí un profesor del Instituto Bíblico de Roma. Es decir, son grandes teólogos, Orígenes también, Jerónimo, porque han sabido leer, estudiar y meditar la Biblia de manera crítica e inteligente y ponerla en práctica. En conclusión, San Jerónimo, un hombre culto, sacerdote, teólogo, escritor, traductor de la Biblia, historiador, educador, feminista, porque valoró tanto a la mujer en su época y pedía su opinión y trabajaban codo a codo en las traducciones. Santo, ¿no? Sobre todo santo. ¿Qué mensaje nos deja a las personas del siglo XXI? Amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Dios habla a cada creyente a través de la Escritura y tiene un mensaje que hay que escuchar también en la comunidad, juntos. La palabra de Dios se nos da precisamente para construir la comunión, para unirnos en la verdad, en nuestro caminar juntos hacia Dios. Nos salvamos en racimos, como de uvas, vamos todos juntitos.